Eh, Estamos grabando esta clase de hoy, 5 de abril, en nuestra materia Vida Humana, Sociedad y Derecho. Hoy tenemos la feliz visita del doctor Alejandro Serani Merlo, médico y filósofo chileno, que una vez más nos honra con su presencia. A los alumnos les digo que más allá de las desventuras que la tecnología nos ha traído, fruto de la pandemia, eh, tiene esta otra dimensión favorable que nos ha permitido acercar a personas muy valiosas y muy queridas como el doctor Alejandro Serani Merlo, que una vez más comparte nuestra clase y ha cruzado los Andes que nos separan a una manera, de una manera muy veloz y muy rápida. Yo no hago ninguna otra presentación porque el doctor Serani Merlo va a demostrar en unos minutos la excelencia de su formación y de su pensamiento, y ustedes van a poder disfrutar de una clase extraordinaria. La sacralidad de la vida, Alejandro Serani Merlo, nuestro expositor. La cátedra es tuya, Alejandro. Muchas gracias. Escuchamos. Bien, buenos días a todos. Disculpen el atraso. Para mí es un honor, verdaderamente, y un agrado poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la bioética. En realidad, la bioética, eh, quiéralo yo o no, me ha acompañado hace muchos años, desde que era estudiante de medicina. Ya en esa época comenzaba a plantearse, o comenzaban a plantearse problemas en relación al tema de la vida. Y en particular yo quisiera decirles que la bioética contemporánea responde a un hecho que en cierto sentido modificó el curso de la historia en estas cuestiones, y es la introducción de la técnica moderna, ¿no? La técnica moderna no solo tiene, digamos, una vertiente, digamos, puramente técnica, en el sentido de que permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, y las permite hacer en cualquiera de estas tres dimensiones, ¿no? Podemos hacer las cosas de modo más rápido, podemos hacer las cosas de modo más fácil y podemos hacer las cosas de modo más seguro. En un camino que es infinito, porque la técnica nueva siempre es un poquito menos mala que la anterior. Es decir, jamás una técnica nos permitirá superar los condicionamientos propios de la naturaleza humana. El ser humano, como ser material, no puede realizar acciones instantáneas, no puede realizar acciones que no se le enfrenten a un cierto esfuerzo, y no puede realizar acciones que no resulten en su efecto con una cierta inseguridad. Entonces, la técnica nos promete, a veces de modo bastante fantasioso, conseguir estos tres elementos que se reúnen bajo la consabida palabra eficacia. La eficacia de la técnica se mide en estos tres parámetros que yo les he mencionado, y otros que se reducen a estos tres. En definitiva, lo que nosotros quisiéramos es una técnica inmediata, es decir, que no hubiera mediación de tiempo para aplicarla. Quisiéramos una técnica que fuera sin ningún esfuerzo y ningún costo, cosa que es una ilusión, y quisiésemos que fuese totalmente segura, es decir, no fallara nunca con respecto al objetivo preciso que nosotros quisiéramos conseguir. Como digo, estas tres propiedades que muy frecuentemente se nos presentan a nosotros en la publicidad o en los medios de comunicación social como una suerte de promesa,
tiene en la realidad misma una serie de complicaciones y limitaciones, ¿no? Limitaciones de orden físico, limitaciones que a mí no me gusta llamarlo así, limitaciones, pero tiene consideraciones de orden ético, ¿ah? Y tiene consecuencias también de orden social. Entonces, la técnica moderna lleva, por así decir, como en una mochila puesta a la espalda, una serie de consecuencias en la vida personal y social. ¿M? Por una parte, nos da una libertad en cierto ámbito de cosas que no la teníamos, y por otra parte, a veces nos somete a varias esclavitudes, más allá de su efecto. Yo suelo decir que la técnica, digamos, simplifica las acciones, pero complica la vida. Basta pensar, ¿no es cierto?, en la mañana cuando cada uno de ustedes se levanta, la cantidad de cosas que tiene que echar al bolsillo acá, cuando uno vive en una ciudad grande y compleja. Las llaves del vehículo, las llaves de la casa, la tarjeta para la movilización del bus, el teléfono celular y suma y sigue, ¿no? Entonces nos ha facilitado la vida por una parte, o las acciones, nos ha facilitado ciertas acciones, pero nos ha complicado la vida. ¿M? Y ya lo vemos, esto que estamos conversando ahora nos ha facilitado el poder comunicarnos entre Chile y Argentina, pero claro, la tecnología nos complica la comunicación. No es lo mismo enfrentarse cara a cara con una persona: hola, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Saludarlo, vamos a tomarnos un café, que esta comunicación, que con todo lo grandioso que tiene, es una comunicación acotada. Eh, Nosotros nos haríamos una ilusión si pensamos que este tipo de comunicación es una buena comunicación. Esto es un mal tipo de comunicación entre personas, entre seres humanos. Pero bueno, así todo nos permite comunicarnos, y antes no se podía, o se podía de una manera más dificultosa, eh, mm, demandadora de tiempo e insegura, ¿no? Entonces, esta introducción es para decirles que el, eh, pudiéramos decir, la explosión de investigaciones y de conversaciones y de debates en torno a la bioética surge no porque haya un problema fundamentalmente nuevo. Siempre el ser humano se ha maravillado ante la vida, ha mirado el mundo de la vida con respeto, con admiración, con devoción, diría yo. Y en ese sentido, la bioética no es nueva. Se suele decir, la bioética nace en los Estados Unidos con el libro de Van Rensselaer Potter en el año 1967, creo que. Bueno, los alemanes dicen que no, que había nacido antes en Alemania, en el año 1920 y tanto, porque ya un alemán había acuñado el término bioética. Bueno, la bioética es vieja como la humanidad. La preocupación por la vida es una preocupación que siempre los seres humanos han tenido, desde el Paleolítico. Y sabemos que los principales ritos, ¿no es cierto?, de caza, por ejemplo, de los pueblos cazadores-recolectores, tenía que ver con una preparación espiritual a la casa, porque se iba a tomar una vida, se iba a sacrificar una vida. Entonces, las pinturas rupestres justamente eran el escenario de verdaderas liturgias preparatorias a la caza. Había todo un protocolo para cazar un animal, porque era tomar con una cierta violencia la vida de un animal, o que dependía del dador de la vida, de la fuerza dadora de la vida. Y por lo tanto, nunca esa cacería humana estaba sin culpa. La culpa de saber que uno estaba quitando la vida de parte de aquella fuerza que nos da la vida a todos. Entonces era necesario realizar, digamos, ceremonias, cultos expiatorios, propiciatorios, ¿no es cierto?, los cuales se cumplían no solo en el modo como se hacía la caza, sino que en el modo como se dividía posteriormente el animal y se guardaba el cráneo y se reverenciaba, por ejemplo, el cráneo del oso, la famosa ceremonia del oso, que dicen
los antropólogos y los etnólogos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la relación del ser humano con la realidad de la vida es tan antigua como la humanidad. Pero obviamente esta relación del hombre con la naturaleza, del hombre con los seres vivos, se ha ido alterando a lo largo de los siglos y en cada cultura ha ido adoptando ciertas características peculiares. Nuestra cultura, yo diría, se caracteriza por un cierto alejamiento de la naturaleza, una pérdida de contacto con la naturaleza. Hoy en día los urbanos, los ciudadanos, los urbanos, fíjense que la palabra ciudadano generalmente se aplica para un habitante del país, y no todos los habitantes de un país son ciudadanos, porque los que son ciudadanos son los que viven en ciudades, lo cual muestra que de alguna manera hay una suerte de imposición de los parámetros ciudadanos al mundo rural, que es el mundo que está en contacto directo con la naturaleza. Y no solo una separación, una discriminación por relación al mundo rural, sino que muchas veces un desprecio. Entonces, nuestra cultura se ha caracterizado, quizás ahora venimos un poquito de vuelta, por un cierto desprecio de la naturaleza, por un dominio de la naturaleza que se la explota para nuestro provecho. Siempre los recursos naturales han sido aprovechados para el hombre para su provecho, porque, digamos, es parte de la vida en la naturaleza, ¿no? Pero desde el siglo XVII en adelante, ¿no es cierto?, aparece esto que se ha llamado el paradigma de la modernidad o el paradigma tecnocrático, ¿no es cierto?, que establece estos dos principios temibles, ¿no? El control, el dominio de la naturaleza por parte del hombre, y sobre todo por una técnica que comenzaba recién a surgir, y por otra parte el control racional de la vida social, ¿no? Y que es un tema que a todos nos complica hoy en día. Una cosa es la organización social de los seres humanos entre sí y otra cosa es esta suerte de paradigma de la modernidad que busca a toda costa controlar la vida social de una manera racional. Y como han dicho sociólogos muy lúcidos, esta introducción de la racionalidad programada, por así decir, en la vida social ha inyectado dosis inmensas de irracionalidad en la vida. Es decir, se han racionalizado las acciones, pero se ha irracionalizado la vida. Y esta irracionalidad que el paradigma de la modernidad ha introducido en la vida social ha llevado como consecuencia en la mochila que lleva a la espalda, como les decía a ustedes, una serie de consecuencias que nos complican la vida. Hoy en día nosotros en la medicina nos encontramos en un problema, que no se ha expresado de esta manera que lo voy a decir yo, pero en el fondo son variantes de lo mismo. Por una parte, se reconoce el alcance de la medicina moderna a la mayor parte de la población, o a una buena parte de la población, de una manera que antes no se lograba, la cobertura que se llama. En cierto sentido ha facilitado el acceso a la salud, en otro también lo sabemos que hay grandes partes de la población de los distintos países, sobre todo los que yo llamo las sociedades sofisticadas, las sociedades opulentas, por mucho que hayan tremendas desigualdades en nuestros países, sobre todo, seguimos participando en buena medida del ideal de las sociedades opulentas. Entonces, en estas sociedades opulentas hay bolsones de marginados, ¿no? Que no tienen acceso a la salud, que no pueden tener medicamentos, en fin, que son cada día más caros, la atención de salud cada vez más cara. Entonces, por una parte, eh, la medicina ha tenido un progreso enorme, pero la deshumanización de la atención médica es creciente y galopante. Y entonces se plantea el dilema, ¿qué queremos? ¿Queremos que todo el mundo, o muchas personas, por lo menos la mayoría, acceda a una medicina inhumana,
o queremos volver un poco a una medicina más humana, aunque eso sea al costo de quizás un menor acceso a la salud. Esta es una decisión que, insisto, los países no lo quieren plantear de esa manera, porque evidentemente el paradigma tecnocrático sigue operando en la mente de todos nosotros. Es decir, y este paradigma tecnocrático opera en función de algunos implícitos, ¿no? Y uno de los implícitos terribles que tiene el paradigma tecnocrático es que todos los problemas que ocasiona la técnica en la vida se solucionan con más técnica. ¿Mm? Es verdaderamente espeluznante y lo vemos, ¿no es cierto?, día a día en la vida social de estas sociedades que yo he llamado opulentas. Bien, esto es una primera introducción para que reflexionemos un poco en torno al tema de la vida y en torno a las preocupaciones bioéticas que han surgido en relación al cuidado, la protección, el reconocimiento, la valoración de la vida. Y entonces yo les propongo que muy libremente vayamos reflexionando sobre algunos tópicos centrales. Yo pensaba que quizás los tópicos centrales que podríamos discutir son justamente primero la vida, qué es lo que es la vida y por qué la vida merece respeto, merece admiración, merece contemplación, merece cuidado. En segundo lugar, el tema de la ética, ¿qué es la ética? Y en tercer lugar, yo diría el tema de la técnica. No sé si los voy a tratar en ese orden, pero me parece que esos tres temas son fundamentales. Hoy en día me parece urgente una reflexión profunda, una reflexión libre, una reflexión libre de prejuicios acerca de la técnica, ¿no? Necesitamos una filosofía de la técnica y una ética de la técnica. Entonces, bien, eso sería un poco como los tres grandes temas que de una manera un poquito impresionista voy a ir desarrollando y les quiero decir que no tengan temor de interrumpirme, porque las preguntas de ustedes también van encauzando mi propio discurso hacia los temas que a ustedes más les interesan o a los temas que menos mm, comprensión tienen por parte de ustedes en este minuto y en los cuales eventualmente yo podría, digamos, incidir. Veamos. Bien. Entonces, primero, yo les decía, la bioética tiene que ver, solo con mirar su nombre, con la vida y con la ética, ¿no? Tiene que ver con la vida y con la ética. La vida, en primer lugar, para entender, razonar, pensar, valorar lo que es la vida en sí mismo. Y en segundo lugar, la ética, que se refiere al cuidado, ¿no es cierto? Recordemos esta encíclica notable, absolutamente notable del Papa Francisco del año 2015 que se llama Laudato Si. Yo les recomiendo verdaderamente la lectura de esta encíclica. Hay un primer capítulo que es un capítulo más bien diagnóstico, que tiene que ver sobre la situación del mundo actualmente. Es un diagnóstico y como todo diagnóstico, es un diagnóstico, digamos, provisorio, en el cual las cosas se van modificando, son discutibles muchos de los elementos, pero da una mirada general acerca de qué es lo que está pasando en nuestra casa, ¿no es cierto? Si ustedes retoman esta encíclica, ¿no es cierto?, de la primera introducción, muy interesante, el capítulo primero dice lo que le está pasando a nuestra casa. Lo que le está pasando a nuestra casa. Ese es el primer capítulo, como les digo, un capítulo diagnóstico que podrá tener cosas opinables, algunos de ustedes podrán hacer más énfasis en algunos de los elementos de ese diagnóstico, otros menos, pero en definitiva nos permite aterrizar en un problema de nuestra cultura.
El segundo capítulo, para el creyente, es un capítulo muy clave, que es el Evangelio de la Creación, el Evangelio de la Creación, ¿no es cierto? La mirada sobre la naturaleza no como un mundo de realidades a ser utilizadas para el provecho del hombre, sino que algo que se recibe por parte del Creador. El capítulo tercero y el capítulo cuarto, a mi juicio, son desde el punto de vista filosófico los más interesantes, ¿no es cierto? Porque ahí habla de la raíz humana de la crisis ecológica y el primer subtítulo de ese capítulo sobre la raíz humana de la crisis ecológica se refiere a la tecnología, ¿m? Creatividad y poder. ¿M? Y después habla del paradigma tecnocrático, la globalización del paradigma tecnocrático. Yo realmente los animo a tratar de leer este documento porque el que no entiende, por así decir, la lógica del modelo tecnocrático que está imperando, nos guste o no nos guste, en todo el planeta, realmente está destinado a ser aplastado por él. ¿Ah? Doc, disculpe, Sí, disculpe, ¿cómo se llama el libro del Papa? se llama Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Este es un documento que se emitió, estoy verificando, el año 2015 y que causó un verdadero impacto. Efectivamente, es el 24 de mayo de 2015. Estos documentos de la Iglesia se encuentran fácilmente en el sitio web del Vaticano y en las librerías se suelen encontrar a precio muy módico. Realmente, para mí, este ha sido casi un libro de cabecera en los últimos años. ¿Eh? Y yo les decía que no nos podemos nosotros, personas cultas, ¿no es cierto?, estudiantes universitarios, egresados universitarios, que se supone que hemos adquirido un mínimo de cultura general, no podemos esquivar este problema que nos afecta a todos, que es la imposición de un cierto paradigma tecnocrático. Fíjense que no es lo mismo hablar de tecnología, ¿no es cierto?, que hablar de tecnocracia. La tecnocracia, podríamos decir, es una perversión del uso de la tecnología. Por lo tanto, el diagnosticar con agudeza, con precisión, con fuerza, los problemas de la tecnocracia no significa necesariamente que tengamos que prescindir de la tecnología. Probablemente, es muy probable que si nosotros hacemos un análisis serio, tengamos que disminuir bastante el uso de la tecnología. Eso yo no lo descarto y lo doy casi por seguro. Nosotros estamos llenos de un uso inútil de la tecnología, un uso que entorpece la vida. Y ciertamente que nosotros debiéramos tratar de liberarnos de esa esclavitud que nosotros mismos hemos introducido. Pero, insisto, no es lo mismo hablar de la realidad de la tecnología, en su realidad física, material, que hablar de lo que llamamos el paradigma tecnocrático, porque el paradigma tecnocrático ya implica un determinado modo de operar de la tecnología al interior de la vida social, una importancia que va teniendo con respecto al, al- a la ética, en definitiva, los paradigmas que se enfrentan aquí, yo diría, son el paradigma tecnocrático y el paradigma ético. O sea, ¿qué tiene que imperar aquí? Tiene que primar la ética o la tecnología. Entonces, el paradigma tecnocrático se asienta en un paradigma que suele estar muy cargado de cientificismo primero y después de tecnologismo. Porque esta técnica moderna, ¿no es cierto?, que está detrás o metida dentro del paradigma tecnocrático, esta técnica moderna deriva de la ciencia moderna, la ciencia natural moderna, y de algunas conceptualizaciones erróneas, diríamos, que se suelen mezclar con la ciencia, ¿no es cierto? Mucha de la transmisión cultural de la ciencia en nuestras clases universitarias, en nuestras clases escolares, van envueltas o impregnadas, mejor todavía, de una serie de elementos de orden filosófico
o quizás más precisamente ideológico, que podríamos llamar cientificismo. Entonces, la ciencia ha dado origen, ha posibilitado el desarrollo de la técnica, y entonces una mirada cientificista de la ciencia privilegia un cierto operar de la técnica, y una mirada tecnocrática, ¿no es cierto?, visualiza una manera de operar del paradigma de la tecnología en la vida social y en la vida personal. Bien, entonces yo le decía que nosotros, urbanos del siglo XXI, nos hemos ido alejando del contacto con la naturaleza. Ya no la conocemos, ya no la valoramos. Entonces, cuando vemos las consecuencias negativas del maltrato a la naturaleza, entonces nos asustamos y comenzamos a operar por temor, por susto, que es la peor manera de operar, ¿no? Entonces aparecen reacciones histéricas, reacciones excesivas, reacciones irracionales, lo cual no contribuye demasiado a solventar las dificultades. Entonces, este desconocimiento de la naturaleza hace que reaccionemos con temor y pretendamos introducir medidas para corregir los daños que el ser humano ocasiona en la naturaleza, pero generalmente esas soluciones llevan, ¿no es cierto?, anejas, juntas, ¿no es cierto?, unidas, una ignorancia acerca de la realidad natural y una ignorancia respecto a la totalidad del sentido de la naturaleza y del sentido del hombre en el mundo, y llevan muchas veces introducido el paradigma tecnocrático, es decir, vamos a solucionar los problemas que ha producido la técnica con más técnica. Y eso nos lleva generalmente por una pendiente resbaladiza. Entonces, digamos de entrada, algo que a ustedes les va a parecer un poquito chocante, los profesores somos un poquito, o tenemos que ser un poquito histriónicos, ¿no? Tenemos que hacer un poco de teatralidad para que los conceptos, las mismas imágenes que acompañan a los perceptos o a los conceptos nos vayan quedando grabadas y nos permitan entender mejor las cosas. Y entonces para eso los voy a provocar un poco. Les voy a partir diciendo que la vida no existe. La vida no existe. Esto también lo dicen gente muy materialista. Por ejemplo, hoy en día hay gente que dice que la vida es simplemente un amasijo de moléculas y por lo tanto la vida no existe, dicen ellos. Pero yo estoy diciéndolo en otro sentido. Les estoy diciendo que la vida no existe porque lo que verdaderamente existe son seres vivos. Ninguno de ustedes se ha encontrado con la vida en la calle. Y sin embargo, sí se puede encontrar, cada vez menos, por supuesto, en la calle con un ser vivo, bueno, un ser humano por lo pronto, perros bastante, gatos también, pero otro tipo de seres vivos que eran los habitantes originales del valle donde ustedes están insertos, hoy ya se ven cada vez menos en las calles. Pero así todo, ¿no es cierto?, ustedes se encuentran con seres vivos. Y la vida está multiplicada en infinidad de individuos, está diversificada en una multitud de especies y está graduada jerárquicamente por una progresión de las distintas especies de seres vivos en niveles ontológicos, niveles operativos, que van haciendo que efectivamente podamos hablar con todas las dificultades que tiene el tema. No estoy tratando de eludir ninguna de las dificultades reales que hay, pero sostengo con la mayoría de los pensadores de toda la humanidad que la vida es un fenómeno graduado, y en ese sentido se pueden reconocer animales inferiores y animales superiores, y se distingue con razón entre animales que tienen una riqueza ontológica superior. Y en la cumbre de en la cima de esa multitud de seres vivos hay un ser vivo, ¿no es cierto?, en el cual toda la riqueza de los seres vivos adquiere conciencia de sí misma, porque podríamos decir que el molusco adquiere conciencia de su existencia en el hombre,
la planta adquiere conciencia de su existencia en el hombre, en el ser humano, porque el animal adquiere conciencia de su ser en la mente del ser humano. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la responsabilidad del ser humano con respecto a sus congéneres vivos en el planeta es inmensa. Es una tremenda responsabilidad. Ciertamente que es un privilegio, ¿no es cierto? Es privilegio del hombre, ¿no es cierto?, ser consciente de la diversidad del mundo, pero justamente eso implica que el ser humano tiene que hacerse, en la medida de lo que se vaya determinando, tiene que hacerse cargo del cuidado de la casa común, ¿no? Y en el cuidado de la casa común, partiendo por su propia comunidad de base, por su grupo familiar y por la vida en el barrio y por la vida en la ciudad, pero también, ¿no es cierto?, alcanzando al entorno natural, que muchas veces no es tan entorno, sino que está metido también, porque si sabemos descubrir la vida en el interior de las ciudades de cemento y de concreto armado, lo vamos a descubrir, porque la vida se cuela por todas partes, también en las grandes ciudades, a pesar de lo que pudiera aparecer a primera vista. Entonces, yo les diría que existen seres vivos, eso es lo que existe. ¿M? Y los seres vivos son seres sustantivos, ¿no? Una gran visión que deriva del mundo griego, una visión filosófica, pero que permite ordenar la mirada que el ser humano tiene sobre el mundo, distingue lo que pudiéramos llamar realidades sustantivas y realidades adjetivas, ¿eh? Es decir, hay sujetos que existen, que tienen una existencia propia, que tienen una naturaleza propia, que tienen un operar propio, ¿no es cierto? Y hay realidades que se vinculan con ese sujeto de modo adjetivo. Entonces, la realidad natural, ¿no es cierto?, está compuesta de seres sustantivos, ¿no es cierto?, y de realidades adjetivas. Un ser natural es un ser, llamémoslo de una manera un poquito alambicada, pero el profesor tiene que también hacer estos juegos de palabras para que se estimule la inteligencia de los alumnos. Todas las realidades naturales son realidades sustantivo-adjetivas, ¿eh? Un gran filósofo de la naturaleza argentino, el profesor Bolzán, a quien yo admiré mucho, él hablaba de realidades sustancio-accidentales, ¿no? Al principio me hacía mucha gracia esa fórmula del profesor Bolzán, que enseñó en la Universidad de La Plata muchos años, y la fui entendiendo poquito a poco y me di cuenta que era estupenda, ¿no? Porque justamente nosotros somos una mezcla de cosas sustantivas y de cosas adjetivas, ¿no es cierto? Que yo esté conversando con ustedes, por supuesto que afecta a mi sustancia, porque para mí esto es muy importante lo que yo estoy haciendo con ustedes. Pero esta clase al interior de mi vida es algo adjetivo, en el sentido que cualifica mi existencia, pero no mi ser. Yo no me modifico en mi ser por el hecho de hacer una clase. En definitiva, por muy importante que sea, ¿no es cierto?, esta realidad en mí aparece como una realidad adjetiva, mi carácter, mis opciones, en fin, mis relaciones, todo eso pertenece al mundo de lo adjetivo. Los seres vivos son sujetos, sujetos sustantivos. Y son, además de tener sujetos sustantivos, tienen adjetivos, o sea, tienen una serie de cualidades, características, propiedades que son de él también, pero en un carácter adjetivo. ¿Ah? Aristóteles definía esto como lo que yo he llamado adjetivo, que es una mala palabra, pero en fin la uso por razones pedagógicas simplemente. Aristóteles lo llamaba de un modo filosóficamente mucho más preciso, por supuesto. Lo adjetivo es lo que es en un sujeto. Fíjense qué cosa más precisa esta. O sea, yo distingo en mi ser lo que es mi sujeto, el sujeto, que no es exactamente el yo del cual habla la psicología, pero supone, el sujeto tiene su yo. Entonces, el sujeto es lo que existe por sí y el accidente o el adjetivo es lo que existe en otro. Todo lo que podamos ver en el mundo de la naturaleza o es sujeto, o es que existe por sí, o es algo que existe en otro. Por ejemplo, les doy un ejemplo así
digamos, fácil, ¿no? El mar no es una realidad sustantiva, es una realidad adjetiva, porque es una suma de muchas cosas. Un río, una laguna. El clima no es una realidad sustantiva, por lo tanto el clima no tiene naturaleza. No hay una naturaleza del clima que tenga que responder de manera regular a ciertas tendencias, por eso es que cambia tanto. Cambia porque el clima, en definitiva, es una resultante de la interacción de muchas cosas sustantivas y adjetivas, ¿eh? Pero el clima en sí mismo no es una realidad sustantiva. Entonces, pretender que el clima tenga que ser de una manera o de otra, sin atenerse a estudiar la tremenda complejidad del clima, ¿no es cierto? Que, como digo, es una resultante, es en el fondo hablar de un ente que no tiene densidad. Los seres humanos tendemos a sustancializar, lo cual nos da una cierta facilidad con respecto al pensamiento, pero a veces nos dificulta el trabajo. Por ejemplo, nosotros hablamos muy frecuente de la libertad. Yo siempre digo que en la única parte que yo he visto la libertad caminando es en las historietas de Mafalda, ¿no es cierto? Ahí está libertad. Pero la libertad no anda en la calle. La libertad se refiere a un modo de actuar, el actuar libre del hombre, que sabemos que ni es tan libre muchas veces y ni es tan frecuente, porque cuando estamos durmiendo no estamos, digamos, deliberando libremente, a pesar de que nos hemos ido a dormir libremente, quizás, lo cual no deja de ser importante, queda dentro del marco de la libertad, pero no la estamos ejerciendo actualmente mientras dormimos. Es una libertad habitual, pudiéramos decir, o virtual, en el momento que estamos durmiendo, o en el momento que alguien está borracho, por ejemplo, que alguien que libremente decide emborracharse, y estúpidamente decide emborracharse, porque eso de echar a perder el cerebro, digamos, deliberadamente no puede ser más estúpido. Entonces, en fin, la libertad se puede usar de muchas maneras, ¿no es cierto? Y la libertad tiene que ver con un carácter particular de las acciones. Entonces, sustancializamos la libertad, sustancializamos la democracia, sustancializamos la vida, y de esa manera se nos aleja su realidad de nuestra responsabilidad. Claro, porque yo puedo decir, no, yo protejo la vida, pero tu perro, ¿cómo lo tienes? ¿En qué condiciones lo tienes? Bueno, pero es que eso es distinto. Lo otro es la vida y este es mi perro. Sí, pero el que verdaderamente está vivo es el perro que tengo aquí, no el concepto que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Y así escuchábamos, ¿no es cierto?, de un político en una época que decía, yo amo la humanidad, pero me carga la gente, ¿no es cierto? Eso es una cosa absurda, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tendemos a embolinarnos, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza con abstracciones y nos alejamos de la realidad simple y concreta. Entonces, hablar de la vida significa hacerse cargo de lo que es la vida, hacerse cargo, por ejemplo, de conocer las aves que hay en mi barrio, conocer los árboles que hay en mi barrio, conocer los nombres de las flores, conocer los nombres de los musgos. Yo no los conozco todos, pero me vanaglorio de conocer bastante, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si no, ¿de qué estamos hablando? Yo protejo la vida, pero no me hago cargo de los seres vivos singulares. La vida existe en los seres vivos singulares. No existe en los discursos, existe en los seres vivos singulares. Y si yo me hago cargo responsablemente frente a seres vivos singulares, estoy cuidando la vida, y si no me hago cargo, en fin, no estoy siendo responsable y puedo hablar lo que quieran en mis discursos y eso no tiene valor ninguno. Entonces, la vida tiene un valor intrínseco en ella misma, es una realidad sustantiva. Yo suelo decir, la vida es una realidad dada. Una máquina no es una realidad dada, no está ahí, digamos, de suyo, independientemente de mí. Una máquina depende de un creador, de un constructor, de un ejecutor. Por lo tanto, todo lo que haga una máquina depende de aquellos que la diseñaron
que la construyeron, que la financiaron, que la publicitaron y que la usan. O sea, esto de hablar de las máquinas como si fueran sujetos es una fantasía que puede ser útil para las películas de ciencia ficción, pero en la realidad, ¿no es cierto?, las máquinas son instrumentos, siempre son instrumentos y siempre serán instrumentos. Por lo tanto, si hay un efecto negativo de una máquina, el responsable es el que la diseñó, el que la financió, el que la construyó, el que la utilizó. No nos hagamos fantasía con respecto a esto. Muchas veces las máquinas tienen efectos que son impredecibles, pero la persona que construye una máquina que tiene efectos impredecibles es responsable de lo que pasa. No le puede atribuir responsabilidad a la máquina porque la máquina se comportó de una manera impredecible. Eso es posible saberlo con antelación. Cuando yo construyo un aparato que en un momento determinado puede comenzar a producir efectos impredecibles, el responsable de lo que pase con eso es la persona que construyó la máquina, la persona que enchufó la máquina, la persona que compró la máquina, etc. No nos hagamos fantasía, hagámonos cargo de las cosas reales. Hagámonos cargo de los seres vivos, hagámonos cargo de los seres vivos que existen en mi entorno. Y el primer paso para proteger los seres vivos que existen en mi entorno es conocerlos. Si yo ni sé los seres vivos que hay en mi barrio, ¿qué vale mi discurso sobre la protección de la vida? No vale nada. Si yo no he acompañado a un niño en su sufrimiento, a un enfermo en su sufrimiento, si yo no he visto el drama del aborto en carne propia, por decir así, o en carne ajena, pero muy cercana, entonces hablar de estos temas llenándose la cabeza de ideología es realmente pernicioso. Entonces, volver a la naturaleza, volvamos a la naturaleza, entendamos la naturaleza. A los niños en París hace, digamos, algunos años, cuando yo estaba estudiando allá, se les hizo una encuesta y se les preguntaba de dónde vienen los huevos, y los niños decían de la fábrica de huevos. O sea, ustedes se podrán imaginar una persona que tiene eso en la cabeza, es una persona que de alguna manera ya va con una deformación inmensa, porque no tiene la menor idea de lo que significa la vida, de lo que significa la generación de la vida, de lo que significa la maravilla de la vida. Entonces, primer punto, ¿no es cierto?, en la bioética, reconocer la vida como algo dado. Algo dado, en primer lugar, porque está ahí, porque nosotros no lo hemos construido. En segundo lugar, porque la vida, los seres vivos tienen sus propias leyes. Esto de que porque yo le hago una manipulación genética, le voy a cambiar la naturaleza a un ser vivo es una fantasía. Le voy a cambiar cuestiones adjetivas, pero no le voy a poder cambiar cuestiones sustantivas. Y como no le voy a poder cambiar cosas sustantivas, lo más probable es que lo eche a perder. Les doy un ejemplo para que ustedes, digamos, concreten en su imaginación en estos conceptos que son un poquito abstractos, ¿no es cierto? Y en lo cual Darwin se equivocó lamentablemente, ¿no es cierto? Darwin tomó un poquito como modelo de la evolución la selección de las razas. Es decir, pongámonos en el caso de los caballos, ¿no es cierto? Entonces, hay un señor que se le ocurrió generar un caballo de tiro, un caballo grueso que permite, ¿no es cierto?, tirar arado. A otro señor se le ocurrió utilizar un caballo de carrera y entonces creó un caballo alto, con unas patas largas, muy veloz. Otro quería un caballo enano y entonces se desarrolló un caballo enano. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad un caballo de carrera, como caballo, es un desastre. Un caballo de carrera tiene huesos frágiles, tiene un estómago que digiere pésimo, una cantidad de enfermedades que hay que gastar una millonada de dinero para poder mantener un caballo así, porque es un caballo absolutamente aberrante como caballo. Al señor del hipódromo le convendrá tener una cosa así, pero como caballo es un desastre. Y lo mismo ocurre con el caballo de tiro, que sirve para que tirar un arado, pero come, ¿no es cierto?, como un país en guerra. Y el caballo pequeño, en fin. Y usted suelta a la naturaleza al caballo de tiro, al caballo de carrera y al caballo minúsculo, y a las 3 generaciones usted va a tener de vuelta a un caballo tipo, que es el caballo original. De tal manera que vemos que en lo sustantivo
el caballo ha quedado indemne, y cuando uno le dé la libertad de poder reproducirse, ¿no es cierto?, de manera espontánea, esa especie va a alcanzar su forma tipo. Entonces, no nos dejemos, digamos, embaucar, ¿no es cierto?, con los poderes de la ingeniería genética, porque la mayor parte de las veces, por lo demás, y eso los biólogos se han dado cuenta, cuando uno le inyecta un material genético extraño a un ser vivo, lo primero que hace es expulsarlo, porque justamente no lo reconoce como propio. No digo que sea gratuito esto de intervenir genéticamente en los organismos, no, no es gratuito, pero tampoco, digamos, creamos estas fantasías de las nuevas ideologías, ¿no es cierto?, el transhumanismo, que pretende que con intervención genética vamos a modificar la naturaleza humana, vamos a mejorar la naturaleza humana, vamos a cambiar la naturaleza humana. Lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, es perfeccionar la naturaleza en la línea de la naturaleza, en la línea de la naturaleza, o podemos echarla a perder. Y cuando no hacemos las cosas en la línea de la naturaleza, las intervenciones nuestras van derechamente en la línea de echarlo a perder. Hay un señor en los Estados Unidos que se ha hecho todo tipo de operaciones para poder mejorar la naturaleza humana, porque él está convencido que a través de esas intervenciones y operaciones va a mejorar de su naturaleza. Ese pobre hombre está lleno de enfermedades hoy en día y padece dolores y todo tipo de problemas, pero él los niega psicológicamente porque dice que él está feliz porque va a mejorar su naturaleza. Eso es una fantasía, ¿no es cierto? Y es una persona de la cual tenemos que compadecernos, por supuesto, porque eso ya, digamos, cae dentro de lo que podemos decir un trastorno psicológico, ni siquiera un error ideológico. Bien. Entonces, la vida, una realidad dada, una realidad que tiene sus propias leyes, es una realidad dada porque se nos da a nuestra responsabilidad, nosotros estamos a cargo de ella, se nos da en prenda, por decir así. Entonces, tenemos que hacernos cargo, no solo admirar la maravilla de la vida, sino que también cuidarla. Y en tercer lugar, y en fin, o cuarto lugar, como ustedes quieran, de nivel de profundidad, en profundidad, la naturaleza ha sido creada, porque la naturaleza no se explica por sí misma, no se da el ser a sí mismo, y tiene una naturaleza que además, en el conjunto de los seres de la naturaleza, ocupa un lugar que, digamos, es posible descubrir la inteligencia del orden donde están situadas las cosas. Desde muy antiguo, los seres humanos llegaron a la conclusión de que el orden de la naturaleza era un orden inteligente. Y como el orden de la naturaleza no está producido por nuestra inteligencia, necesariamente tiene que estar producido por otra inteligencia. Eso fue muy temprano en la historia de la humanidad. Y después, bueno, los seres humanos fueron descubriendo no solo eso, sino otros atributos de ese poder, de esa fuerza, de esa divinidad, de ese Dios, como se lo quiera llamar. Entonces, la naturaleza, como digo, es una naturaleza dada, es una naturaleza que contiene, eh, digamos, su propia formalidad, sus propias leyes. Cada ser vivo tiene sus propias leyes, y estas leyes han sido además introducidas, o sea, estas leyes manifiestan la existencia de una inteligencia en el cosmos. Bien, valga eso como una especie de, llamémoslo, apología de la vida, ¿no? Porque no podemos discutir los temas acerca del cuidado de la vida si no percibimos por lo menos un poquito el valor que ella tiene, ¿no? Porque uno cuida lo que valora, lo que conoce. Y si nosotros no conocemos la naturaleza, no conocemos los seres vivos, en particular los que tenemos en nuestro entorno, los que están un poquito más allá, entonces no los vamos a poder amar y no los vamos a poder cuidar. Bien, yo les he hablado de la vida, les he hablado algo de la técnica, hablemos un poquitito algo acerca de la ética, y con eso yo creo que habremos dado algunas ideas generales que permitan después que cada uno de ustedes piense y comente y haga preguntas, y con eso vamos un poquito como, digamos, anudando los cabos sueltos que hayamos podido dejar
en esta especie de tránsito al galope por sobre los temas, ¿no? La ética no es un adorno en la existencia del ser humano, no es algo facultativo, es decir, yo vivo éticamente o no vivo éticamente según me plazca. La ética está metida en nosotros de manera constitutiva. Los seres humanos somos animales éticos. Y somos animales éticos porque tenemos inteligencia y esa inteligencia determina que el afecto fundamental, ¿no es cierto?, que lo llamamos la voluntad, está libre frente a las acciones que tiene que realizar y el hombre tiene que hacerse cargo de sí mismo, de gobernarse a sí mismo. El hombre no se ha creado a sí mismo, el hombre también tiene una naturaleza, tiene que conocer su propia naturaleza, tiene que respetar su propia naturaleza, tiene que seguir su propia naturaleza, pero libremente, libremente en virtud de su inteligencia y de su voluntad. Por eso es que el ser humano cuando se encuentra ante una complicación, a cada uno de ustedes le habrá ocurrido en algún momento crucial de su existencia. Yo suelo dar como ejemplo cuando uno escoge una vida profesional, a qué se va a dedicar de adulto, un trabajo, un estudio, lo que sea, ¿no es cierto? De algún modo la pregunta que ronda siempre detrás de todo eso es, ¿y ahora qué hago? Hay momentos en nuestra vida en que, digamos, por diversas circunstancias, no está clarísimo, no está clarísimo qué es lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que decidir, tenemos que determinar, tenemos que arbitrar por dónde nos vamos a orientar. Y entonces, cuando alguien está complicado con algo, cuando alguien hizo algo que no estaba bien, ¿qué es lo que todo el mundo le dice en su entorno? Pensemos, todas estas cosas son obvias, ¿eh? Pero nos cuesta darnos cuenta de ellas porque las tenemos demasiado cerca. Lo que cualquier persona le dice a alguien que ha actuado mal, evidentemente mal, es preguntarle, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando que hiciste lo que hiciste? Piensa un poco. ¿Qué significa esto? Que el primer consejo que uno tiene que darse a sí mismo cuando uno está frente a esa situación y ahora qué hago, bueno, voy a pensar, voy a pensar. ¿Y por qué uno dice voy a pensar? Bueno, obviamente porque uno entiende que el pensamiento en mi realidad es una luz, es una orientación, es una guía. ¿Y por qué la inteligencia es una luz, es una guía que no solo es bueno seguir, sino que la debemos seguir para responder a nuestra naturaleza de seres inteligentes? Porque la inteligencia, la propiedad de la inteligencia, la primera propiedad de la inteligencia, la más propia de la inteligencia, es abrirnos a la realidad. Para eso sirve la inteligencia. La inteligencia sirve para abrirnos a la realidad, conocer la realidad, determinar en la realidad qué es lo que me conviene o no me conviene en función de algo que me viene dado, que es mi propia naturaleza. Para eso es que nosotros usamos la inteligencia, para eso la inteligencia nos abre puertas. Mientras más conocemos, más realidad tenemos frente a nosotros, más posibilidades tenemos de desarrollarnos de una manera que potencie nuestra naturaleza y no que destruya nuestra naturaleza. Esa es la ética, mis queridos amigos, ni más ni menos. La ética es usar la propia inteligencia para dirigir la vida, de tal manera de que las cosas, ¿no es cierto?, que yo elijo realizar sean aquellas cosas que convienen a mi naturaleza. Y a eso se le llama el bien. El bien es lo que todos los seres apetecen, dice Aristóteles, cuando considera una especie de visión cosmológica, ¿no es cierto? Y en el caso del ser humano, que es capaz de no solo percibir el bien, sino que además conocerlo, ¿no es cierto? El bien es lo que perfecciona mi naturaleza. No solo lo que colma el apetito, como en los animales, o inclusive en los minerales, ¿no es cierto? Sino que lo que perfecciona mi naturaleza, lo que planifica mi naturaleza. ¿Y eso quién me lo va a decir? Mi inteligencia.
Claro, otro me lo puede decir, pero yo puedo considerar con mi inteligencia que lo que me dice el otro es razonable. Y en ese sentido soy yo el que tengo la responsabilidad, no el otro. Yo le pregunto a otro, ¿no es cierto? Y lo cual es muy inteligente preguntarle a otro que sepa más que nosotros, pero lo que el otro diga, ¿no es cierto?, va a tener que pasar igual por mi libertad. Y si yo le sigo su consejo, soy yo el que lo estoy siguiendo, no estoy obedeciendo al otro. Entonces, la ética tiene que ver con eso, introducir racionalidad en la vida, pero no racionalidad tecnocrática, porque la racionalidad tecnocrática es una forma de introducir racionalidad en la vida, pero es una forma de introducir racionalidad sin inteligencia. La inteligencia tiene tres actos que son propios: la simple aprehensión, la captación de la realidad como tal, la conceptualización, la abstracción, pongámosle el nombre que queramos. A mí me gusta eso de simple abstracción o acto de simple inteligencia. Es aquel acto en el cual la inteligencia percibe un aspecto de la realidad. Pero después tiene que juzgar. El verdadero acto de la inteligencia es el juicio, en el cual la inteligencia se moja y junta dos cosas que están separadas en su mente como existiendo actualmente en la realidad. Ese es el juicio. No basta con tener en la cabeza la noción de perro y la noción de bravo. Hay que poder decir en un momento determinado, cuidado porque ahora sí que viene un perro bravo. Eso es un juicio. Lo otro es un concepto. Los conceptos en la cabeza pueden ser muchos, pero cuando se juntan en un juicio existencial, nos está indicando que aquí hay algo significativo de lo cual hay que preocuparse. En este caso, en el ejemplo que estoy dando. Y el tercer acto es el raciocinio, ¿no es cierto? A partir de las premisas que establece la simple inteligencia y el juicio, se va yendo de verdad en verdad hasta visualizar cosas que estaban implícitas en las premisas, pero que aparecen explícitamente en la conclusión. Bueno, cuando el razonamiento, es decir, ir de una verdad en otra, se desliga de la inteligencia, se comienzan a hacer cosas peligrosas, estúpidas, tontas, inhumanas. Y eso desgraciadamente hoy día abunda en nuestra vida social y particularmente en las ciudades, mis queridos amigos. Cuando uno se va al campo, uno descansa. Descansa porque descansa de la estupidez, descansa de la cantidad de cosas absurdas que uno tiene que hacer en la ciudad. A veces las tiene que hacer simplemente porque estamos esclavizados y tenemos que hacer eso para conseguir otra cosa, pero no por eso dejan de ser esclavitudes. En cambio, cuando nos vamos al campo nos sentimos libres, porque, digamos, desaparece tanta estupidez. ¿Ah? En fin, entonces, la racionalidad sí, pero una racionalidad bien entendida, una racionalidad que está, digamos, que procede de la inteligencia, que la inteligencia va hacia la realidad, que verifica en la realidad, que corrige en función de la realidad. Entonces, con estos tres elementos en mente, una valoración de la vida, una dirección de la propia vida por la inteligencia y una sana comprensión del rol de la técnica en la vida humana, uno debiera poder afrontar todos los problemas bioéticos que se le presentan a uno en la existencia. Yo me he pasado mi vida estudiando los problemas bioéticos más abstrusos que ustedes se puedan imaginar, pero llegó un momento en el cual literalmente yo ya me cansé. ¿Por qué? Porque en el fondo tuve una cierta comprensión, digamos, ¿no? De que aquí hay ciertas ideas generales que si uno no las tiene, entonces se pierde en las minucias. Y eso finalmente termina siendo una discusión un poquito de presiones psicológicas, políticas, y la bioética se transforma en un manual de instrucciones para no pelearse unos con otros. Y yo, sinceramente, para eso ya no estoy. ¿Ah? La bioética no es un método para resolver conflictos en la vida social, no. La bioética es, ¿no es cierto?, una valoración de la vida y un cuidado de la vida en función de esa valoración y una utilización inteligente de la técnica al servicio de la vida humana. Eso, muchachos. Ahora ustedes. ¿Alguien quiere participar?
Profe, yo le hago una pregunta. Ignacio. Sí, usted dijo los tres elementos, valoración de vida, dirección de vida, y el tercero. El tercero, yo diría entender que la técnica es un medio, ¿sí? Y por lo tanto la técnica está al servicio de la vida y no contra la vida. Perfecto, perfecto, gracias. Bien, vamos, sigamos. ¿Qué es lo que les ha suscitado esta reflexión que yo les he propuesto? No, profe, le voy a comentar algo. Sí, Usted dijo que la vida no se encuentra en la esquina, algo así había dicho. sí. Yo el fin de semana pasado me tiré un paracaídas en un salto de 3.500 metros y créame que la vi a la vida ahí, ¿eh? Mm, Cuando mm, se abrió la compuerta del avión la vi. claro, claro, claro. Sí, y la valoraste, ¿no? O sea, y la valoraste, ciertamente, ¿no? Sí, uno cuando pone en riesgo su vida, en fin, la valora, ¿no? La valora. Y sobre todo cuando la pone en riesgo por algo sensato, algo razonable, ¿no? Si la pone en riesgo por algo que no es sensato, entonces quiere decir que no la estamos valorando bien. Ahora, yo no estoy juzgando si tirarse en paracaídas sea sensato o no, eso dependerá de una serie de consideraciones, pero bueno, tampoco podemos tener la vida guardada en un bolsillo, ¿no? Para no arriesgarla. Maritán decía que un signo de que el ser humano se sabe inmortal es que arriesga su vida. Si nosotros no supiéramos que esta vida no termina, no la arriesgaríamos por nada. Y sin embargo sabemos que hay cosas que inclusive merecen arriesgar la vida, porque hay algo que está por sobre esta vida, algo que también es vida, pero no es esta. Y por eso es que yo hay cosas que hago aún a riesgo de mi vida, a costa de mi vida, ¿no? Eh, Estamos en plena Semana Santa en que alguien dio su vida por nosotros, pero claro, dio esa vida humana que él podía entregar. Y nosotros también podemos entregar nuestra vida a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro país, a la humanidad, de una manera sensata o de una manera insensata. Vemos cómo se matan vidas hoy en día en el mundo, por Dios. El Papa Juan Pablo decía, el absurdo y siempre injusto fenómeno de la guerra, ¿no es cierto? Y el Papa Francisco decía, cuando los países entran en una guerra, significa que están declarando un fracaso. Hemos fracasado de manera lamentable. Entonces, estas carnicerías humanas, además, que son las guerras modernas, porque las guerras antiguas, hasta podría decir uno que tenían una cierta racionalidad, porque era una guerra entre ejércitos, una guerra que tenía una regulación, en fin, una guerra civilizada, podemos decir. Pero Sí, hasta más códigos capaz. claro, la guerra moderna es una insensatez, ¿no es cierto? A toda pala, en que mueren civiles, digamos, en fin, de manera absolutamente trágica. No, es una locura. Entonces, sí, la vida hay que valorarla. No es un bien absoluto nuestra vida terrena. Hay bienes que son inclusive mayores por los cuales estamos dispuestos a dar la vida, pero no por cualquier cosa vamos a dar nuestra vida, ¿no? Eso. ¿Qué más? Profesor, usted nos dijo que, bueno, que la vida es una realidad dada, ¿no? Y que uno se da cuenta cuando deja la urbanización, o sea, se va a lo rural y es como que tiene más contacto con la naturaleza, puede valorar más, y desde el punto de vista de que desde que está con el tema de la bioética, usted no quiere discutir, pero vivimos en una sociedad y lamentablemente para que el resto de las personas nos escuchen, nos lleva a discutir, porque no todo el mundo le da la misma valoración a la vida. ¿Me entiende a lo que voy? Fíjate que Sócrates decía algo, yo no estoy diciendo que el que sienta que su responsabilidad es participar en la vida social, que participe, yo no digo nada con respecto a eso.
Yo ya no, ya. ¿No? Ahora, Sócrates decía, ¿no? Hay personas que no buscan la verdad. Yo con esos no converso. Hay personas que yo no sé si buscan la verdad o si no la buscan, pero converso con ellos para saber si buscan la verdad. Y con las personas que buscan la verdad, con eso yo converso. ¿Qué quiero decir con esto? No que hayan personas que yo les voy a quitar la palabra, no quiero decir. Quiero decir que uno tiene que, digamos, no puede entrar en cualquier conversación. Hay condiciones para una conversación provechosa, una conversación sensata. Si uno ya viene con sus posturas dadas, no tiene la menor intención de modificar sus posiciones, y más encima pretende imponérsela por una cierta fuerza psicológica o lo que sea a los demás, entonces con esas personas, la verdad, yo suelo decir, vamos a tomarnos un café y quizá determinamos que pertenecemos al mismo equipo de fútbol y sobre eso podemos conversar. Porque, como dice Tomás de Aquino, para poder conversar, verdaderamente dialogar, tenemos que tener algo en común. Y si yo con la persona que me está atacando, que me está insultando, que me está faltando el respeto, determino que a los dos nos gusta, supongamos en Argentina, el Racing, bueno, a lo mejor sobre eso podemos conversar y quizá el día de mañana podemos construir alguna otra cosa, pero de ese otro modo no. Y hoy en día, desgraciadamente, el modo como se conversa ya viene, por decir así, hipotecado. ¿No? O sea, es prácticamente imposible que una conversación en ese estilo, de esa manera, pueda dar un resultado razonable. A lo mejor accidentalmente se producen cosas buenas. Bendito sea Dios que eso suele ocurrir. ¿Ah? Pero uno busca el resultado propio de las acciones, no de las cosas accidentales que no dependen de uno. ¿Qué más? Ricardo, ¿quieres participar tú de esta conversación? Profe, yo le quería comentar una cosa más, si puede ser. Sí. Cuando hablaba de que uno por ahí quiere irse al campo para escapar de la estupidez humana, yo este fin de semana largo no quería, me quería quedar aquí en casa, tranquilo. Me decían, no, pero ¿por qué salí? Que, qué sé yo, sos joven, tu grupo de amigos sale. ¿Por qué te querés quedar? Y claro, es eso, es para escapar un poco de la estupidez humana. Es verdad. Sí. Es verdad. Sí, sí. Yo a veces me dedico a observar las cosas absurdas, ¿no es cierto?, que en la vida. Yo, bueno, en la burocracia está lleno, ¿eh? Absolutamente lleno. Y la verdad es que cuando uno se somete a las cosas absurdas, a veces uno no tiene otra, pero en principio uno tiene que resistirse. Porque claro, en la medida en que uno se somete a las estupideces porque vienen desde arriba, bueno, la misma autoridad se va carcomiendo, se va debilitando, se va licuando, podamos decir. Porque una autoridad que ordena o concluye finalmente en que uno tenga que hacer estupideces, no puede ser una buena autoridad. Entonces, yo creo que hay que ser consciente de eso. Y uno a veces a los amigos, mire, yo no voy a hacer eso, no voy a ir. Yo recuerdo cuando estaba en Francia había un programa de televisión de un tipo que iba a África, iba a Asia y le daban órdenes desde París, unas personas que estaban tomando un juego. Y el tipo asumía una cantidad de riesgo absurdo porque la gente que estaba en París le decía. Bueno, ese mismo tipo después se fue a una expedición en el Congo, en el río Congo, que es peligrosísimo, y hubo un momento determinado en que un médico que lo acompañaba le dijo, mira, yo llego hasta aquí, y se retiraron un grupo, 4, 5, 6 que iban en uno de los botes, bueno, y los otros 12 que siguieron, hasta el día de hoy no se sabe nunca más qué pasó con ellos, ¿no? Pero claro, hay un momento en el que alguien tiene que decir, mira, hasta ahora ha sido entretenido, pero
de aquí para allá es pura absurdidad. ¿Y eso quién te lo dice? Bueno, mi inteligencia me lo está diciendo, si no necesito que me lo diga nadie, yo lo estoy diciendo, porque en definitiva el juez de mi vida siempre soy yo. O sea, yo puedo tomar buenos consejos y es bueno que los tome, ¿no? Pero en definitiva, el juez de mi vida soy yo y yo tengo que responder por ella, ¿no? Claro, las decisiones las tomamos nosotros, o Sí, sea, sí, sí. Esa consabida monserga de los jóvenes, que es lo que me impone la sociedad, ¿no? Sí, la sociedad, por supuesto, que tiene sus movimientos, su estilo, su atmósfera, pero en definitiva soy yo el que me someto y me someto libremente. ¿Mm? Y eso. Decía Víctor Frankl en un ensayo que yo se lo recomiendo a todos, en el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Y se llama ese ensayo, al interior del libro, Un psicólogo en el campo de concentración. Y en él decía una cosa que es brutal, ¿no? Decía, hay dos maneras de entrar en un horno crematorio. Y una manera es entrar humillado y abatido y destrozado como un animal. Y la otra manera es con la cabeza en alto y con una oración en los labios. Entonces, a veces hay modos de someterse. Y el modo está indicando, ¿no es cierto?, que doy testimonio de la libertad. Muchas veces no podemos hacer mucho más, pero eso ya es muy valioso. Dar testimonio de la verdad, dar testimonio de lo inteligente, dar testimonio de la conciencia humana, dar testimonio de la sensibilidad humana. Eso, eso y dar testimonio no de palabras, sino con los hechos, digamos, rehusándose a hacer las cosas o rehusándose a hacer las cosas de esa manera u obligándose a hacer otras cosas que, digamos, pueden significar un esfuerzo, pero constituyen un acto heroico. Y eso la humanidad, es un bien para la humanidad, que hayan testigos de bondad, testigos de fortaleza, testigos de inteligencia, porque el bien, las cosas buenas, las cosas atraen, ¿no es cierto?, cuando son reales. Uno admira a una persona cuando su vida es concorde con su discurso, porque ahí uno se da cuenta que el discurso es real. Hasta ahora yo podía tener la duda, pero cuando yo lo veo cómo actúa, entonces digo, esto sí, esto es bueno, y eso yo quisiera ser como él. No igual, porque nadie puede ser igual a otro, pero me gustaría ser como él o ella, ¿no es cierto? Eso atrae. Entonces, a veces gastamos mucha palabra ociosa, inútil, y descuidamos lo que hacemos, que en definitiva es lo que somos, porque el hacer sigue al ser. ¿Qué más? y a veces una simple palabra como el no, que nos cuesta tanto decir, ¿no? Porque, bueno, este grupo de amigos me dice que haga tal cosa que yo mismo sé que no es bueno, que no es correcto, y a veces digo, bueno, ¿cómo voy a hacer la contra y no voy a hacer lo que hacen ellos? ¿No? Claro. Todo eso también nos hace marcar una calidad de vida. Yo me acuerdo en los Estados Unidos que son muy pragmáticos en sus cosas, lo cual a veces es bueno y otras veces no. Introdujeron un plan de educación sexual en las niñas para evitar las relaciones sexuales precoces y los embarazos adolescentes y todo eso. Y el programa simplemente consistía en entrenar a las niñas a que supieran decir no. Parece como raro, ¿no? Que eso pueda tener algún efecto y lo tiene. Porque cuando uno dice no a algo, se reserva la posibilidad de pensar. En el fondo es eso. Se da la oportunidad de pensar, se libera
de la presión psicológica. Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren en la vida las hacemos por simple presión psicológica. Yo les suelo decir a mis alumnos cuando les hago clase de ética, que durante la semana, que va de una clase a otra, hagan un ejercicio. Y entonces cuando un amigo les proponga algo, le digan, mira, lo voy a pensar. Bueno, y el otro podrá decir, bueno, ¿cuánto lo va a pensar? Bueno, 5 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, da lo mismo, pero lo voy a pensar. Y después de haberlo pensado, probablemente él ya sabía lo que le iba a responder, pero uno va donde el amigo, mira, hace media hora me propusiste que fuéramos a tomar una cerveza a un bar. Lo encuentro estupendo, ¿sabes? Que me parece fantástica la invitación. Te agradezco por la invitación que me has. Yo creo que el amigo se va a sentir un poco desconcertado, por supuesto, inicialmente, pero también, por así decir, orgulloso de que el otro valore lo que él me propuso y que lo pensó. Porque no es lo mismo contestarle a alguien después de haberlo pensado que de haberle contestado, en nuestro país se dice, para donde estoy vuelto, ¿no? O sea, le contesto según para el lado que estoy vuelto. No, esto le contesto según el pensamiento. Entonces, hagan ese ejercicio. A veces no hay tiempo, a veces no se puede, a veces uno tiene que responder, a lo urgente se responde urgentemente, pero hay muchas cosas en las cuales uno puede decir, mira, lo voy a pensar, y la verdad es que es una buena manera de salir cuando uno está presionado con algo, y es una buena manera de determinar una acción que sea razonable, ¿no? Nosotros debiéramos decir muchas más veces que las que la decimos habitualmente, déjame pensar. Y no creo que hay nadie, a menos que sea ya un insensato y que no vale la pena seguir conversando con él, que vaya a decir, mira, no te voy a dejar pensarlo, ¿no? Sería absurdo, ¿no? De hecho, cuando alguien quiere que el otro haga algo que no es conveniente, no lo pienses más. Eso le dice, no lo pienses más. Es como, en el fondo, bueno, si el tipo es un obsesivo, a lo mejor el consejo es bueno, pero, en fin, en lo normal no es así. Eso. Alejandro, una, vuelvo un poquito atrás. Con frecuencia vos hablas de la sacralidad de la vida. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, yo, en ese orden que yo les indiqué, ¿no? De la vida dada, ¿no? Tengo un artículo sobre ese tema. Bueno, yo diría que primero hay un primer sentido de la vida dada, y es la que está ahí de facto, y que yo tengo que conocerla, tengo que respetarla, tengo que cuidarla. Esa es la vida dada, es lo que está dado, de facto dado. Hay un segundo sentido de la vida dada, es que la vida, ¿no es cierto?, está dada a mí en responsabilidad, yo estoy a cargo de eso, ¿ah? Dada a mi responsabilidad, a mi cuidado. Pero hay un tercer nivel en el cual uno descubre que la vida es dada de parte del Creador. Y en ese sentido, la vida adquiere ya un nivel de sacralidad. Y esa comprensión de la vida como algo sagrado la ha tenido la humanidad desde siempre, desde los tiempos más remotos. Como yo les decía, las pinturas rupestres de Lascaux, de Altamira, las últimas que descubrieron cerca de la zona de Marsella, las grutas de Nió y las que hay en América, que están dispersas por muchas partes, testimonian justamente de la consideración de la vida y de su sacralidad. Entonces, creo yo que esta comprensión de la naturaleza se va dando en nosotros de una manera progresiva, increyendo, ¿no es cierto?, hasta que descubrimos, ¿no es cierto?, esta vida como procedente de un ser que es capaz de darla, de generarla, y es capaz de pensarla, y es capaz de quererla. Y eso me parece a mí que le da un sentido al cuidado de la vida que es un sentido superior. Yo he tenido oportunidad de discutir de bioética con muchas personas muy diversas y siempre me chocó el hecho de que, sobre todo en los países anglosajones,
se excluía, por así decir, como exclusión previa, hablar de la sacralidad de la vida, porque cuando uno hablaba de sacralidad de la vida, entonces uno hablaba de algo religioso y que no lo podía justificar uno desde el punto de vista racional. Entonces, como ellos discutían cosas muy racionales, hablaban, excluían la posibilidad de hablar de la vida. Yo creo que ese es el error más grande que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de la vida como algo sagrado es algo que hace la inteligencia humana, sin necesidad, por decir así, de un acto de fe o de leerla en la Biblia o leerla en el Corán. Es la inteligencia humana la que descubre la sacralidad de la vida. Y creo que la fuerza más grande para cuidar la vida procede, se hace cargo de esa dimensión, de que la vida es sagrada. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo suelo hablar de la sacralidad de la vida, a pesar de que, como digo, en ciertos ambientes se la malentiende, ¿no? Y se la desprecia muchas veces. Últimamente, Alejandro, se ha puesto, yo diría, de moda una serie de descubrimientos que han llevado a algunos autores a decir, el otro día leí en un portal, dentro de 8 años el hombre va a ser inmortal. A través de una serie de procedimientos tecnológicos se podría quitar el límite. A ver, ¿qué reflexión podrías hacer para nuestros alumnos esta idea de que, bueno, la tecnología nos permitiría ser, entre comillas, inmortales? Sí. Cuando el hombre pierde su sentido de mortalidad, del límite, ¿no se deshumaniza, pregunto? Sí, bueno, eso es lo que plantean una serie de personajes que siguen esta corriente transhumanista. Yo les recomiendo, por cultura general, que se metan en internet y lean lo que se llama el Manifiesto Transhumanista, que es una serie de statements, de proposiciones que hace un grupo, que no es un grupo de pensamiento, es un grupo de acción. Ellos se proponen actuar en la línea de mejorar la naturaleza humana. Y basta leer los enunciados de este manifiesto transhumanista para ver lo absurdo, ¿no es cierto? Y para percibir más o menos de dónde pueden derivar estas visiones. Renato Descartes, que vivió hace varios siglos atrás, pensaba exactamente lo mismo. Él pensaba que siguiendo su filosofía mecanicista, porque él tenía una filosofía dualista, no completamente dualista, pero en definitiva prácticamente dualista, él pensaba que el mundo de la vida era simplemente el mundo de las máquinas. Los seres, el cuerpo humano es una máquina, esa es una afirmación de Descartes. Y nosotros no somos una máquina simplemente porque tenemos espíritu, pero el espíritu es algo separado de la máquina del cuerpo. Ahora bien, Descartes todavía creía en un Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto pensaba que había una vida inmortal distinta, ¿no? De la inmortalidad del cuerpo. De esto que hablan los transhumanistas y de lo que hablaba Descartes es de una inmortalidad del cuerpo, pero claro, los transhumanistas no conocen mucha inmortalidad. Podríamos decir que pierden el tiempo porque en realidad nosotros ya somos inmortales. Hay un bonito ensayo de Jacques Maritain en un libro que se llama De Bergson a Santo Tomás de Aquino, que se llama La inmortalidad de sí mismo, que es una joya de artículo, donde Maritain muestra con muchos ejemplos cómo los seres humanos sabemos que somos inmortales. Uno de los ejemplos, yo se los acabo de mencionar con respecto al tema de arriesgar la vida. Nosotros no arriesgaríamos la vida mortal, la vida terrestre, si no tuviéramos la convicción de que hay valores que son superiores a esta vida y que de alguna manera nosotros nos vamos a realizar en ese orden de cosas. Se intuye, se balbucea, se barrunta, ¿no es cierto? Pero se barrunta de una manera segura. Entonces, hay muchos equívocos en esta visión transhumanista y en definitiva suelen derivar de visiones mecanicistas, ultramecanicistas o materialistas y ateas.
Entonces, es una especie como de salvación, de la salvación que provee la religión, ellos la buscan por la técnica, es una especie de redención por la técnica, es una suerte de religión, digamos, pero una religión, digamos, reducida a los límites de lo puramente terrenal, ¿no? El hombre se hace cargo de su propia redención con sus propias herramientas, que son las herramientas de la ciencia y de la técnica. Hay mucha fantasía, creo yo, y mucho error antropológico detrás de los movimientos que propugnan esto. Pienso yo. Alejandro, te agradecemos enormemente tus reflexiones. No sé si los alumnos tienen alguna otra pregunta que quieran hacerte para ir redondeando esta clase. La última pregunta. Profesor, es más o menos en la misma línea de lo que dijo el doctor del Barco, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de la vida como una realidad dada, como que nos es dada en prenda, y después este tercer estadio, la sacralidad de la vida. Yo no podía parar por el desarrollo de la ingeniería genética, digamos. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde cree que esté usted que está el límite para la ingeniería genética? Porque yo entiendo que en un punto empieza a avasallar a la vida. ¿Dónde está el límite para usted, profe? Poner ese límite. ¿Cómo piensa que podemos colocar ese límite? Mira, los límites son el conocimiento de la naturaleza humana. El ser humano es un ser espiritual y carnal a la vez. Y tiene un destino fundamentalmente espiritual, ¿no? La apreciación de la belleza, de la verdad, del bien, de la paz humana, de la convivencia. Entonces, los verdaderos males de la humanidad no son la enfermedad, no son la muerte. Los verdaderos males de la humanidad son la maldad moral, el egoísmo, el odio, la falta de amor, la fealdad, la falsedad. Esos son los verdaderos males del ser humano. Y nosotros tenemos que gastar nuestras fuerzas fundamentalmente en esa dirección, no perdernos de vista. Entonces, esta especie de fijación exclusiva en el orden material, en el orden corporal, ¿no es cierto? Pretendiendo hacer de nosotros un ser invulnerable, que no lo van a lograr, porque no es así. La materia se disgrega inexorablemente, no lo podemos evitar. Entonces, es simplemente un desenfoque en la existencia, y yo creo que en este empeño ya debiéramos haber parado hace mucho tiempo. Yo creo que, por eso digo que nosotros en este momento debiéramos tener mucho menos técnica de la que tenemos, porque se están haciendo muchos esfuerzos inútiles, absurdos. Imagínate la cantidad de dinero que se sigue gastando en algunos países con esto de la hibernación, ¿no es cierto? Que todo el mundo sabe que eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y hay centros donde uno pone su cuerpo y lo hiberna esperando una hipotética resurrección. Eso es una tontera en grado, digamos, máximo. No tiene sentido ninguno. Entonces, eso, yo creo que uno tiene que dejarse guiar por la luz de la inteligencia. ¿Qué es lo que es lo sensato? ¿Qué es lo que es lo insensato? Y formar la mente humana, y se forma eso juzgando, asumiendo el juicio de sus acciones, ¿no es cierto? Entonces uno, en esa sensatez se entrena, esa sensibilidad del alma que dice, mira, esto no, yo no, sabes que mejor no. Ya lo veré, más adelante quizá, pero hacerse caso uno mismo. Yo le digo a los estudiantes de medicina, ¿qué es lo que te gusta a ti? Me dice que yo quiero elegir esta especialidad que da mucha plata, esta otra, porque puedo viajar, esta más allá porque me permite tal cosa. Mira, olvidémonos de eso. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y hazte caso, porque esa voz que resuena en tu interioridad es una voz que surge del autoconocimiento, surge del autocariño que es sano, que es bueno.
Y por lo tanto tu mejor potencialidad va a estar en la expresión de aquellas capacidades que tú objetivamente tienes y no perder el tiempo en aquellas cosas que objetivamente tú no tienes talento para eso. Conocerse a sí mismo, ¿eh? Muy importante esto de conocerse a sí mismo para aprovechar las capacidades, los talentos que uno tiene y que ha recibido, que le han sido dados, y para no perder el tiempo en cosas que yo no estoy llamado a hacer y para las cuales no tengo condiciones ni siquiera gusto. Hacerse cargo a sí mismo. Hacerse cargo a sí mismo significa escuchar a la propia inteligencia. Esa luz que es el regalo más grande que tenemos, la inteligencia. Por eso que somos nosotros, en sentido más profundo, nos podemos definir como animales inteligentes, seres inteligentes. Y en la moral tradicional, en la moral clásica, moral griega, moral romana, moral cristiana, ¿no es cierto? Lo malo es lo tonto. ¿Ah? Lo malo es malo porque no es inteligente. El tipo que es malo ya muestra, por el hecho de elegir mal, poca inteligencia. Entonces, no busquemos demasiada inteligencia en la maldad porque no la vamos a encontrar. Bien, oye, un gusto, ¿eh? La verdad que me gustaron mucho las preguntas. Siempre las preguntas a uno lo obligan a pensar las cosas de otra manera. Por lo tanto, para mí es un verdadero, no solo un agrado, sino que además una ayuda, un estímulo, ¿eh? Les agradezco realmente. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a los alumnos que han podido participar de este encuentro, que lo dejamos grabado y lo tenemos para poder multiplicarlo. Acá la técnica nos va a ayudar en este sentido. Alejandro, oírte como siempre es un ejercicio de pensamiento, y te lo agradecemos sinceramente. Esta materia, una materia optativa, vida humana, sociedad y derecho, les digo siempre a los alumnos, se trata de algo que ayuda a pensar a los futuros abogados, que los saca de la mera exégesis de textos legales, leyes, códigos, etc. Lo importante es la vida, servir la vida, honrar a la vida. Alejandro, nos has ayudado muchísimo en esta tarea. Muchas gracias y nos veremos pronto en otra oportunidad. Gracias a todos. Voy a concluir la clase de hoy. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muy bien, gusto.